digamos, un poco más cálido. Muchas gracias, compañeros, por estar acá, por apoyar estas iniciativas, sobre todo cuando son como tan de un minuto para otro, pero teníamos que aprovechar pues que Gonzalo muy generosamente nos dio su tiempo y nos va a compartir como su tema, su experiencia. Viaja hoy en la noche, entonces bueno, no tuvimos mucho tiempo de hacer convocatoria con el tiempo suficiente como hubiéramos querido, pero les agradezco mucho estar acá. Bueno, quiero presentar a Gonzalo. Gonzalo es game designer y guionista, profesor universitario en diferentes instituciones. Ahorita me gustaría mucho que tú nos cuentes qué haces, dónde lo haces, qué expectativas y qué proyectos tienes en este momento en curso, qué te trajo por Medellín, para que empecemos también a mirar qué posibilidades tenemos de hacer puentes y conexiones con él, porque veo que hay muchas personas acá interesadas en este tema. Entonces sería lindo que podamos pensar a futuro en un proyecto juntos, entre instituciones, sería bastante interesante. La idea entonces es que además de quienes de pronto no estamos en este mundo de los videojuegos, sí es importante pues como conocer la experiencia de Gonzalo a través de la aplicación y la enseñanza de hacer videojuegos en el aula, como proyectos que pueden darnos estrategias pedagógicas para nosotros en el aula, saber qué podemos nosotros de pronto acoger de eso, aplicarlo con nuestros estudiantes, crear proyectos, ¿cierto? No necesariamente vamos a enseñarles a hacer videojuegos, pero sí a partir de esa experiencia de él, me parece que pueden haber experiencias pedagógicas que nos pueden servir muchísimo a nosotros, y por eso digamos que desde el Centro de Estudios en Pedagogía, Educación y Didáctica de la Universidad, que este año estoy coordinando, me pareció que este era un espacio súper importante, porque es muy bueno que nuestros profes empiecen a escuchar otros discursos, otras formas de enseñar, otras maneras de acercarse a los estudiantes. Entonces estos temas me parecen fundamentales y por eso digamos que asumimos, gracias a Cindy, la oficina de comunicaciones, que me hicieron este puente con el profe Gonzalo para poder llegar a los profes nuestros. Entonces hay pocos acá, pero la grabación va a quedar, así que más quiero darte las gracias por estar acá con nosotros. Lo que necesites, acá está tu público y muchas gracias. Gracias. Adelante. Bien, bueno, ¿qué tal? Antes de arrancar, o sea, para tener una base cómoda, como somos pocos, o sea, si hay alguna pregunta en el medio o algo que digo no se llega a entender porque o uso lenguaje muy técnico sin darme cuenta, o uso alguna jerga muy argentina, o a veces empiezo a hablar muy rápido y no me doy cuenta, me paran, no hay ningún problema, total, de nuevo, podemos tener esa flexibilidad. Bien, vamos a ir rápido con un poquito de qué va a ir la charla y después me presento yo. Justamente la charla va de hacer juegos, o más bien de estas experiencias, voy a ponerme acá ya que tengo el control, estas experiencias de desarrollo que llevamos a cabo en el aula. Yo actualmente trabajo en 6 instituciones. La mayoría tenemos un sistema bastante parecido, particularmente lo que vamos a hablar justamente son experiencias de desarrollo en estas 3, que es la Universidad Nacional de Scalabrini Ortiz, que es una universidad pública de la zona norte de Buenos Aires. Yo, bueno, como sabrá el público, soy de Argentina. La UADE, que es la Universidad Argentina de la Empresa. Ambas tienen carreras terciarias de desarrollo de juegos. La UADE ya tiene una licenciatura también. Mi materia particularmente es producción de videojuegos, se da en segundo año, vamos a profundizar bastante en eso después. Y en el ITBA, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, es un espacio más orientado a la programación tradicional, pero en su cuarto o quinto año tienen optativas, entonces armamos materias de desarrollo para ellos. Una para enseñarles a programar juegos, ¿no? Que es un salto de lógica, pero esencialmente no es muy complejo. Y otra, que es la que doy yo justamente, que está más orientada al diseño y algunas características de producción, justamente. Lo principal, lo primordial es saber justamente esto, ¿no? Que todas las experiencias, todo lo que vamos a hablar está centrado en proyectos cuatrimestrales orientados en la ejecución de ideas de principio a fin del desarrollo. Bien, esta charla la armé junto con mi compañero, Emanuel Berdichevsky, que bueno, no está acá, pero la hemos dado el año pasado durante la EVA. La EVA, para quien no conozca también, es la exposición de videojuegos argentinos, es la segunda exposición, el segundo evento de desarrollo de videojuegos latinoamericanos más grande de Latinoamérica. El primero está en Brasil, obviamente.
Y bueno, tuvimos la chance, digamos, de hacer esta recopilación de lo que aprendimos durante estos 4 o 5 años enseñando esta materia que fuimos armando en estos espacios. Verdix además da, bueno, esos son nuestros apodos que solemos usar profesionalmente. Él también da la Maimónides, por ejemplo, que es otra universidad que tiene su espacio de desarrollo. Bueno, van a empezar a ver que a medida que voy mencionando hay como muchas universidades e institutos que dan cosas de videojuegos en Argentina, ¿no? Particularmente, además de las que ya mencioné, también doy clase como docente invitado en la UNCI, que es la Universidad Nacional de Quilmes, que es en la zona sur de la ciudad. En esa universidad soy más como un consultor para los chicos, como que vienen un par de clases por cuatrimestre para mostrarme sus avances, sus proyectos. Son chicos que arrancan sin saber programar y pasan por todo un proceso también haciendo un proyecto. En el Instituto Image Campus, que es bastante conocido a nivel internacional, es también una institución terciaria. Tiene bastantes trayectos, particularmente yo estoy en el trayecto de producción, pero ellos tienen trayectos de todo tipo de tecnología. Incluso tienen una sala de, ¿cómo se llama esto? Motion capture, ¿no? Con las bolitas, todo. Tienen mucho desarrollo tecnológico. Y en UTP, que es la Universidad Tecnológica de Perú, esto lo hago a través de una fundación que se llama Endless. También esta materia es una materia introductoria a gente que nunca hizo videojuegos ni tampoco tiene el tiempo de dedicarse, entonces hay gente que por ahí está en una carrera de Derecho y toma como este taller que es 1 mes y medio y aprende los conceptos básicos, pero a través del hacer justamente empiezan a incorporar conocimientos al respecto de trabajo en equipo, documentación, ejecución de una idea, desarrollo, etc. Uy, casi me caigo. Aparte de eso, yo trabajo mucho en comunidades, actualmente estoy en 4, 2 las regento yo y en las otras soy más como un referente. En Acción Dev, que los hemos mencionado, es una comunidad de desarrollo comprometido donde hacemos convocatorias creativo-colaborativas para hacer videojuegos o juegos en general. No hace falta que sean solo juegos. De hecho, la charla podría ser hagamos juegos en general, no solamente videojuegos, pero hablamos después de eso. Sobre temáticas sociales, ecológicas, identitarias y reflexivas. Organizo los encuentros de Godot. Godot es un motor de desarrollo. También vamos a abordar quizás un poco eso para quien no tenga mucha idea de lo que es. Es un motor de desarrollo nacional, justamente, entonces hacemos encuentros alrededor de dicho motor. La red de comunidades es un espacio de vinculación de comunidades regionales para intercambio de recursos, información, eventos comunes, etcétera, todos de desarrollo de juegos. Argentina tiene muchas comunidades de desarrollo locales por provincia o por departamento, sería en el caso de ustedes. Departamento, ¿no? ¿Sí? Sí. Perfecto. Acá, por ejemplo, o sea, Argentina es un caso raro porque tiene muchísimas comunidades, hay incluso comunidades de ciudades. En el resto de Latinoamérica suele haber 1 o 2 comunidades por país. Nosotros tenemos como más de 20. Entonces tenemos que armar una red para eso y de a poco ir incorporando al resto de Latinoamérica a esa red para tener un espacio común, ¿no es cierto?, de trabajo. Y también trabajo en W Lab Games desde hace un par de días, que es una empresa finlandesa la que intenta organizar eventos de difusión de juegos independientes a nivel internacional. Bien, vamos a contar un poquito de dónde viene la idea de la materia en sí, ¿no es cierto? Pasa mucho que los alumnos cuando arrancan, ¿no es cierto? De nuevo, esta materia está pensada para un 2º año de carreras de videojuegos. Pero el conocimiento, la base de lo que vamos a ver, se puede aplicar a otras cosas, porque justamente nos enfocamos en no orientarnos al conocimiento técnico, porque en mi materia no se aprende a programar, en mi materia no se aprende a diseñar, no se aprende a hacer arte, se aprende a ejecutar. Y la ejecución es algo más abstracto. Entonces podemos aplicarlo en otro tipo de espacios. También usamos muchos memes en nuestras presentaciones, de paso. Bien, ¿qué ocurre? En el 2º año los chicos tienen una percepción de la realidad muy alterada. Les gusta llegar, es decir, por ahí hay gente que dice me gusta jugar juegos, por lo tanto voy a dedicarme a hacer juegos. Entre el hacer, el jugar y el hacer hay un salto bastante importante. Entonces tenemos que enfrentarnos primero que nada ante estas expectativas. Entonces, por ejemplo, no sé si acá saben lo que es un MMORPG de casualidad, ¿sí? Ahí veo bastantes personas que dicen que sí. Bueno, muy bien. Igual lo voy a explicar. Un MMORPG es un multiplayer masivo online de juego de rol. ¿Bien? Juego de rol como podríamos pensar en los juegos de rol tradicional tipo Dungeons and Dragons, ¿no? De dados, de mesa,
de representar justamente un rol. De hecho, bueno, suele ser una herramienta docente que se usa el juego de rol como una interpretación de, por ejemplo, encarnar un personaje en una época particular para explorar un tema. Los MMOs son eso masivamente en Internet. Son de las cosas más difíciles que hay que hacer. O sea, ya de por sí los RPG son difíciles, los MMOs son monstruosos. Ocurre que muchas veces el alumno llega y dice, quiero hacer un MMORPG porque me gusta, porque soy fanático del WoW, por ejemplo, ¿no? Que es el World of Warcraft. Que es como de los más conocidos. Eso lo sé porque yo fui esa persona también, hace muchos años, en la secundaria. En la secundaria yo quería hacer un MMO y es un delirio porque no se puede. O sea, no es un tema de, bueno, si le metes muchas ganas. No es posible porque requiere de un nivel de conocimiento técnico, de inversión financiera y de funcionamiento que es muy complicado de resolver con poca edad y sin ningún apoyo externo. Que los hay, que los hay nacionales también. Hay juegos así, de ese estilo, en todos lados. Y está bueno y se puede desarrollar. Pero es muy complicado hacerlo sin tener un conocimiento base de cómo se hacen las cosas. Entonces, lo primero que hacemos es delimitar un alcance claro. Tienen 4 meses para desarrollar lo que quieran. Entonces, si quieren hacer eso, se van a chocar contra una pared. Pero es parte del aprendizaje también. Justamente lo que nosotros invitamos es que ellos aprendan desde su propio error. Ellos propongan algo y uno le sugiera, le invite a pensar algún tipo de recorte, pero no le fuerza a recortar. Cuando a los 2 meses se dan cuenta de que no hay forma de llegar con todo lo que propusieron, ellos mismos recortan, que eso también es parte del aprendizaje, y lleva a, inevitablemente, tener una incorporación del conocimiento, de la priorización, mucho más efectiva que si yo le digo, esto no lo puedes hacer. Lo tienen en el cuerpo, han pasado por el problema de no llegar con su propio límite. Y no es que pueden pedir una extensión, son 4 meses. Hay que llegar con eso o no se aprueba. Pero lo bueno es que como es una universidad, uno tiene este espacio de juego, no hay riesgo, no hay plata en riesgo, que sí ocurre cuando uno está en el mundo del desarrollo formal. Por otro lado, también hacemos un ejercicio de motivar la creatividad. Muchas veces lo que pasa con el juego es que vamos a lo básico. Me gusta que haya un personaje con una espada y se acabó. Entonces vamos a hacer un juego, un personaje con una espada. Ahora, hacemos un énfasis en particular en buscar una temática. No suele aparecer, pero por lo menos le dejamos la idea, a ver qué se le ocurre de lo que puede tratar aquel juego, ¿no? ¿Qué puede ser aquello que esté detrás de mover la espada? ¿Qué puede ser aquello que sería de lo que habla el juego? Esto en inglés es el theme, ¿no? Es la construcción teórica de lo que va a ser el juego, como sería la construcción teórica de lo que puede tratar una ficción particular, o de lo que va a estar hablando. Bien, primer problema que nos encontramos usualmente es que la gente que haga una idea abstracta o lo documenta en un parrafito y te dice mi juego es sobre saltar un personaje, perdón, peor incluso, o sea, te dice es sobre un personaje que salta sobre bloques de lava, perfecto, y te manda esa línea y un párrafo así explicando la historia del personaje. Eso no es un juego, eso es una línea de algo que haces en un juego y un montón de narrativa que por ahí ni va a aparecer en el juego. Entonces, muchos de los problemas que tenemos, que detectamos en esa instancia, es que la gente depende mucho de ideas abstractas. Entonces, lo forzamos a bajarlo no solo a papel en forma de documento, que es algo posterior incluso, sino a forma de prototipo. En videojuegos hacemos prototipos para validar ideas, ¿no es cierto? Eso es incluso antes de documentarlo muchas veces. Es hacer algo crudo, con gráficos robados de internet, para uso interno, para demostrar, ok, ¿se puede hacer esto? Sí, no, es difícil, es imposible, sobre todo cuando tenemos desafíos técnicos. Y si es divertido, que es lo más importante, si es interesante, si tiene potencial, porque por ahí planteamos un juego, decimos, esta es la idea, y efectivamente lo que termina pasando es que el juego es poco sustancioso, que tenés 2 niveles y se acabó, se vuelve repetitivo, aburrido. Entonces es necesario para tener una base de conocimiento sobre cómo empezar a trabajar. Y de esta forma los grupos se empiezan a formar alrededor de ideas y no alrededor de amistades, que también es algo que queremos evitar. No lo podemos evitar, mucha gente ya viene con el grupo armado, pero hay chance de que alguien se acerque a otro grupo solo porque le interesa la idea que quieren desarrollar y no porque ahí está mi amigo. Porque son 4 meses de desarrollo intenso en una construcción de visión común. Y muchas veces las amistades no tenemos visiones comunes en cuanto a lo creativo, porque nos gustan cosas diferentes. Entonces es una forma de romper eso, de incentivarlos a que no estén siempre con los mismos también.
Sí, eso está marcado. Perfecto. Bien. Bueno, acá hay unas imágenes de prototipos crudos, ¿no es cierto? Que no hace falta que sean videojueguiles, ¿no? Acá tenemos el ejemplo más clásico, ¿no? Es un videojuego súper crudito, súper tranquilo, es en escritorios de escuela, porque el AUNSO originalmente tiene una sede en una escuela secundaria. Súper tranquilo, o sea, no se llega a ver muy bien, pero son gráficos súper crudos, súper directo, es moverse, pegar y nada más. Es probar que se puede hacer un juego, lo que sería un top-down tipo Zelda, si tenemos que compararlo con algo. Acá un proto que me mató porque esto lo hicieron en 1 hora. El día que había que presentar los prototipos, el muchacho dijo, ¿puedo hacer mi prototipo ahora durante la clase? Dije, sí, bueno, si llegás. Y fue y lo armó en Excel. ¿Y por qué? Porque esencialmente un proto no hace falta, como van a ver acá, que sea virtual, puede ser un juego de mesa. Porque lo que querés probar es cómo se juega, no que también funciona una computadora. Entonces, el Excel funciona como un tablero. Y las piezas, las fichas son imágenes, son cosas que vas pintando en las mismas casillas de Excel. También es válido. Este es un juego del estilo... Voy a tirar muchas referencias, pero es para que después las busquen si quieren. Este era un juego de combate por turnos estilo XCOM, que es como aliens contra humanos en un entorno por turnos, como que vas manejando a tus unidades, vas moviéndolas y después las otras van moviéndose, como si fuese un wargame, lo que serían los juegos de guerra antiguos de mesa. Acá hicieron un juego de esgrima gaucha por cartas. Acá tenías las fichitas, vos te ibas moviendo y además ibas sacando cartas que daban acción a ver si pegabas para adelante, si pegabas para los costados. Había mucha especulación. Y este de acá es un prototipo de un juego de investigación de detectives. Esto sería como el corcho con las pistas y al final del juego, o sea, al final del nivel, cuando vos te recolectás todas las pistas del caso, vas armando como las pistas que son falsas y las verdaderas en una plataforma y las vas hilando con un hilo y vas armando como una forma. Y en base a esa forma te das cuenta si es o no es real, si eso no es el acusado que uno está esperando. Lo interesante de este particularmente es que no solo es un prototipo en papel de un juego que va a ser virtual, sino que es solamente una parte, porque el juego no va de esto. Esta es la conclusión del juego. El juego va de encontrar pistas en un espacio, en un escenario, pero uno puede prototipar partes del juego para justamente validar la idea. Otra cosa que hacemos, los forzamos a hacer grupos, aunque sean reducidos, de 4, 5 o 6 estudiantes, dependiendo del volumen de la clase. Muchos dicen, ¿puedo hacerlo con una persona? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque mucho de lo que también apuntamos es que se dividan en roles. Forzamos primero a pactar cuáles son los roles que les interesan y cuáles no, porque no queremos forzar a programar a una persona que no quiere programar. Un poco de empatía de mi parte, porque yo soy esa persona. Y cualquier otro tipo de elemento agregado que puede ser de interés. Por ejemplo, tengo una banda, que no es parte de la materia tener una banda. Pero si tenés una banda, podés hacer la música del juego o podés delegarle a la banda a hacer la música del juego. ¿Y eso es algo? Sí. Una pregunta. ¿Estas personas que mostraste ahí estudian todos desarrollo como ingeniería o como que...? No, todos son justo todos esos, sí, todos son de la carrera de desarrollo de videojuegos. O sea, ya vienen de un primer año de desarrollo. Tranquilo, pero... O sea, que pueden haber varios roles como están ahí, 2D, 3D, QA, etc. Claro, pero justamente en realidad todas estas cosas ya dentro de todo lo han visto en alguna instancia introductoria. Lo que hacemos es forzarlos a que tengan una responsabilidad por rol. Entonces, ustedes son un grupo de 6, uno tiene que hacerse cargo del arte. No importa si no sabe de arte, va a tener que hacerse cargo de eso, porque si no, todos hacen todos y nadie hace nada. Sí, y lo que hacemos justamente es, si es buscar assets, que tengan una coherencia estética. O sea, les exigimos que no me pongan un asset así, todo pixelado, y otro así chiquitito, y uno un bicho en 3D. O incluso si lo hacen, que lo justifiquen, porque hay formas de justificarlo. Pero es el forzar a que haya un estudio al respecto y un pensamiento. No es simplemente poner cosas por ponerlas, cosa que sí puede ocurrir en los proyectos previos, en los de primer año. Entonces, esto es como un salto a la... como formalización de la profesionalización, en este caso, como de los aprendizajes. Incluso roles secundarios, que son, justamente los marcamos como algo que tienen que responsabilizarse de algunos de estos elementos, pero después pueden agregar algunos otros como algunos
alguna justificación. Por ejemplo, si alguien me dice mi rol va a ser música y sonido, específicamente vamos a exigirle un nivel de música y sonido. Si no hay nadie que se encargue de esto en su equipo y el juego usa música que sacan de Itch.io o de SoundCloud, siempre sugerimos que busquen artistas emergentes y les escriban porque seguramente les van a dar derechos para usar su música y preferimos eso que agarren y usen lo que sería la banda sonora de un juego ya establecido. Si no, no sé, hemos tenido gente con su propia banda, hemos tenido gente que ha contactado bandas de amigos, hemos tenido gente que ha tratado de contactar una tía que cantaba folclore, porque el juego iba a ser parrilla, iba a ser asado, entonces como que podían poner música folclórica de fondo, como para agregar estética particularmente nacional. Pero bueno, todo va de justamente determinar cuáles son las necesidades y empezar a pensar en cuál es nuestro entorno. Porque muchas veces decimos, bueno, nuestro entorno es justamente la universidad. Entonces somos nosotros 5 y el resto de los 30 alumnos que estamos en el aula. En realidad no, nuestro entorno es mucho más grande. Entonces es una forma también de forzarlos a salir del aula, buscando a ver quién me puede salvar, quién me puede ocupar esta necesidad que va por fuera de lo que me están enseñando particularmente en el aula. Después pasamos a una etapa de picheo, que es como la primera instancia, que es más o menos la cuarta clase, donde presentan un high concept. Un high concept document es un documento de concepto donde se determina en 3 páginas más o menos cuál es la idea del juego, cuáles son los elementos principales, cuál es la motivación, cuál es el público, etc. Y los pitch, que en sí que son estas presentaciones, siempre orientados a la propuesta de valor único, la Unique Value Proposition, o los... No sé por qué está esa sigla, la sigla es otra, pero bueno, no importa. Acá tenemos 2 ejemplos, por ejemplo. Este particularmente, lo puedo apuntar, qué bueno. Esto es arte de alumnos, por ejemplo. A veces tenemos alumnos que hacen arte increíble, que vienen ya de un trayecto previo, entonces pueden aprovechar su conocimiento visual y hacer un ejercicio artístico significativo. Hay otros que no, entonces tienen que improvisar, ya sea bajando assets o incluso utilizando IA. Que en ese punto tampoco nos importa decir no usen IA para hacer assets, porque lo que queremos hacer es que pasen por la producción del juego completo. No es una evaluación de cómo hacen la técnica. Lo que importa es la prolijidad. Lo que importa es el razonamiento detrás. Entonces había un juego que no está en la presentación, pero que me gustó bastante, que era un juego de un chico recursante encima, que le había ido muy mal y terminó sacando, no sé si 8 o 10, que el juego está hecho con IA, el arte. ¿Pero por qué? Porque era un arte sucio de un mundo futurista de gladiadores cyborgs. Entonces como que incluso la estética presentada en la propuesta era una propuesta sucia, de un mundo de chatarra, de un mundo distorsionado, deforme. Entonces que los personajes tengan una cierta deformidad en su ejecución tenía un sentido. Pero incluso Expedition 33 tiene assets por IA. Entonces... En realidad, eso fue una controversia y eso es un problema, pero los assets por IA eran de base, pero después los cambiaron en teoría, cuando los soltaron. Sí, en teoría, sí, también hay un tema de cómo lo chequeás, pero bueno. Confiemos en que los franceses que ganaron 20.000 premios deberían haberlo cambiado. No me voy a meter ahí, porque si no, la charla se va a volver una charla muy diferente. Bien, después les proponemos hacer un high level plan, un plan justamente tomando conciencia de que ya nos están quedando 3 meses, porque ya pasamos el primer mes en la definición conceptual del juego. Sabiendo que nos quedan 3 meses, ¿cómo vamos a empezar a hacer las siguientes instancias? En el medio tenemos un primer parcial obligatorio, lo que planteamos como un alfa. Un alfa es, en nuestro caso, lo que llamamos feature complete, o sea, todos los features, todas las características principales del juego tienen que estar representadas en una mínima expresión, prolija y ampliable. Mientras que el beta, que ya es el segundo parcial cuando termina el cuatrimestre, tiene que ser todos los features y todo el contenido. Entonces, ¿cómo se ve esto usualmente? Usamos el ejemplo de los comercios. Imaginemos que en un juego tenemos la posibilidad de comprar y vender cosas, ¿no? Comprar y vender armaduras. Entonces, armaduras o piedras o lo que sea, y que cada negocio tiene un valor diferente según en qué pueblo está, ¿no? Típico juego, imaginemos como un Pokémon, como un Zelda, ¿no? Un juego donde un personajito se mueve por el escenario, mata un bicho, encuentra una armadura y puede decidir ir al pueblo del norte, donde vende la armadura por 2 monedas, o al pueblo del sur, donde vende la armadura por 4, porque están en necesidad, en economía interna. Imaginemos que ese es el escenario. Bueno, con hacer eso con dos casitas en un mismo escenario, y en una me ofrecen 2 y en otra me ofrecen 4, ya expliqué el feature, porque está funcionando. ¿Sí? Ahora, en el beta,
todo el contenido implicaría que si son 5 casitas, o sea, son 5 negocios, pongo 5 casitas repartidas en un mapa más grande, no una al lado de la otra. Entonces, el primero es para validar que lo que estamos proponiendo se puede hacer y es divertido y tiene sentido, mientras que el segundo está justamente para demostrar que se ha llegado a ese objetivo. Luego, es una materia promocionable, entonces si para esa instancia nos han dado la confianza suficiente que pueden continuar y terminar el juego sin que nosotros los estemos siguiendo, promocionan. Si no, pasan a una instancia de final donde les pedimos un juego completo. Entre una instancia de beta y de juego 1.0 suele haber correcciones, más que nada, cosas de pulido, quizás animaciones o efectos que faltan, detalles. Bien. También hay que pensar que los entregables, esto creo que lo menciono después, pero bueno, usamos Scrum principalmente, usamos metodologías ágiles y dentro de esas metodologías pedimos cada 2 semanas entregables que terminan en estos grandes entregables, estos grandes milestones, ¿no? Como estas grandes instancias. Pero en el medio tienen como 1 o 2 entregables que vamos mechando y van demostrando su avance. No es que se les da la cosa y desaparecemos. La mitad de la clase se basa en ver, presentar y dar feedback y dar devoluciones. Bien, algunas suposiciones que tienen los alumnos. Primero, 4 meses te hago 10 juegos en ese tiempo. Por eso pasemos el tema de los sprints, justamente. Garantizamos que en lugar de que hagan 10 cosas chiquitas, bien, hay alguien que le gusta el meme, muy bien. Eso ya es un éxito. Estamos diciendo entonces, bueno, que en lugar de hacer 10 juegos en ese tiempo, intentamos separarlos en sprints, que son estas instancias de 2 semanas donde hacen entregables incrementales de sus proyectos. Siempre orientando también en que en cada entrega haya algo jugable, porque también puede ocurrir como, bueno, hacemos entregas cada 2 semanas, la primera semana hacemos todo el arte, y la segunda hacemos todo el sonido, y la tercera hacemos toda la historia, y recién cuando termina el proyecto, recién ahí empiezan a programar y se dan cuenta que el juego no anda. Entonces no, siempre cada uno dentro de sus roles tiene que tener entregables progresivos que van llegando eventualmente a la instancia posterior adecuada. Bien, ¿qué más? Lo siguiente, la siguiente suposición, no hace falta comunicarnos todos los días, es un exceso. Los alumnos como cursan juntos asumen que hablan todo el tiempo y la verdad es que no. No solo a veces no cursan todo el tiempo juntos, sino que además no hablan todo el tiempo de la materia, no hablan todo el tiempo del proyecto. Aunque creen que están hablando todo el tiempo de las cosas, son informaciones que quedan en el aire, ¿no? Que no terminan de solidificarse. Por ello, al final de cada sprint, hacemos la retro. La retro es un ejercicio donde luego de haber sido evaluados, luego de haber tenido una devolución, el equipo se autoevalúa y hace un ejercicio de 3 columnas donde marcan lo bueno, lo malo y lo feo, lo que hay que repetir, lo que hay que reducir y lo que hay que evitar a partir de lo que ha ocurrido en el sprint. Por ejemplo, lo bueno, la documentación estuvo muy clara y la verdad que ahora entiendo hacia dónde va el proyecto. Lo malo, el departamento de arte tarda demasiado en responder y eso a veces genera problemas en la línea de desarrollo porque no sabemos si está o no está hecho los assets para integrarlos. Obviamente las 3 columnas está basada en la película western, la del bueno, el malo y el feo. Lo feo, lo que no tiene que hacerse más, no sabíamos hasta el mismo día de la entrega si íbamos a tener una build, porque no habían buildeado. Buildear es cuando sacas un ejecutable del juego, ¿no? A través del motor de desarrollo. Entonces, con esas cosas, pueden denunciar anónimamente dentro de su equipo esas cosas y pueden debatirlo sin tener que estar acusándose de vos no hiciste la build, vos no hiciste tal cosa. Es un ejercicio justamente que refuerza el trabajo en equipo. Es una herramienta muy útil esta, si no la conocían. El retrospective. Se puede usar una web que se llama RetroTool. Es muy, muy buena también para eso. Una pregunta. Sí. ¿Qué normalmente lo manejan con qué aplicaciones los sprints de eso? ¿Trello, Jira? Sí, los sprints los hacemos con Trello, usualmente. En la industria hay otras aplicaciones como Hack and Plan o hay otra que no recuerdo el nombre que también está específicamente hecha para videojuegos, pero sí, y tiene muchas otras cosas y la verdad que para esta instancia Trello es mucho más amigable porque es sencillo, es como muy al punto. Para herramientas organizativas es fundamental. No sé si han visto Trello los demás alguna vez, si se han familiarizado. Es un programa de columnas y tarjetas esencialmente. Es súper directo. Armas tarjetitas, le pones etiquetas,
pones cuáles son sus implicancias y después las pones en columnas según si son cosas que hay que para hacer, para cuándo hay que hacerlas, si las estás haciendo, si ya está completo, si está en una instancia de revisión. Muy cómodo para organizar proyectos de muchos. Bien. Siguiente. Todos hacemos de todo en el equipo. Un gran problema que solemos tener en el desarrollo. ¿Por qué? Porque pasa esta situación donde de golpe, si todos hacen todos, hay gente que no hace nada, hay gente que se convierte en la persona que tiene la idea y no hace absolutamente nada. Muchas veces esa persona dice ser un game designer. Un game designer no es la persona de la idea. Un game designer es una persona que ejecuta la idea desde su planificación, documentación, testeo, balance, etc. Hay muchos elementos que entran en juego ahí. Entonces, si bien la evaluación es grupal, porque si el juego no corre, no van a aprobar, la calificación es individual. Entonces hay que justificar mediante documentación quién hizo qué cosa. A lo largo de la cursada, sobre todo si son grupos de 30, uno se va dando cuenta quién no está haciendo las cosas, porque se evidencia, y mismo los mismos compañeros empiezan a decir, estoy preocupado porque no voy a llegar, porque el departamento de arte no está haciendo las cosas. Y el departamento de arte es una persona, quizás, justo en un equipo chico. Entonces empezamos a ver, bueno, ¿por qué no está haciendo las cosas? ¿Qué es lo que está fallando? Porque puede pasar que hay gente que se cae, digamos, de esa responsabilidad, ¿no? Entonces encontrar esos problemas cuanto antes y aprender a resolverlos e incentivar al equipo a encajar o incluso reorganizar al equipo termina siendo vital y parte del aprendizaje. Por ejemplo, hay gente que arranca diciendo, bueno, yo sé programar, voy a programar, pero a la mitad del cuatrimestre se da cuenta que no quiere programar, se da cuenta que el juego no le motiva, que preferiría estar haciendo arte. Pueden rotar, pueden cambiar los roles. De hecho, lo que suele ocurrir es que en la etapa del alfa, cuando se dan la primera tanda de notas, hay un cambio radical en cada grupo y los grupos se reorganizan y los roles cambian, porque se dan cuenta que en ese primer proceso no hicieron las cosas que querían hacer. O lo hicieron por inercia, o se confundieron, o repriorizaron, o lo que sea. También por eso es importante la nota en el medio, más allá de que la nota, en este caso, es de nuevo un reflejo de la confianza. Siempre decimos, es un reflejo de la confianza, no es que está mejor o peor el juego, aunque sí lo está, pero hacemos énfasis en que va más relacionado no a la calidad, sino a la tranquilidad que nos dan como equipo. Entonces, ese cambio verbal, ese cambio de discurso, ayuda quizás a ellos a no pensarlo como una materia, que es el objetivo, sino pensarlo como una simulación de trabajo, en este caso, porque justamente es una simulación de algo que van a ver en el futuro. La siguiente suposición, no planificamos por si cambiamos de parecer. Gran problema, porque si no planifican no tienen un high level plan, no tienen como un norte claro, no saben hacia dónde van a ir. Y eso genera muchos problemas a lo largo del tiempo porque empiezan a tener problemas de feature creep, lo que llamamos, ¿no? Como que empiezan a meter características extra, empiezan a meter más elementos, más personajes, más armas y todavía el personaje no puede caminar. Entonces siguen metiendo cosas, siguen haciendo como un backlog justamente de elementos que quieren meter y todo es importante. Nada se puede priorizar porque no hay un plan asegurado. Entonces lo forzamos a través de estos elementos justamente para trabajar y luchar contra estos vicios también, ¿no? Porque estas suposiciones son vicios que vienen de justamente no conocer o no haber ejecutado adecuadamente previamente un plan de desarrollo concreto de 4 meses. Entonces así llegamos al alfa. Y justamente en lugar de que el juego la rompa, el romperla es una expresión argentina como de que va muy bien, el juego se rompe, el juego colapsa, es un desastre. Y ahí es donde ocurren justamente los cambios de prioridades, los cambios de equipo, las acusaciones, los estreses, que es parte del proceso. También justamente a través de la retro empezamos a de a poquito quitar esa presión, porque si no tenemos instancias previas donde ellos se autoevalúen, que no importa tanto el qué, de qué forma están autoevaluando, ¿no? De qué se están diciendo, sino que lo hagan, que tengan un espacio donde puedan comunicarse, porque lo que suele ocurrir es que hay un miembro, siempre hay un miembro que está en otra, que no se está comunicando, que no está haciendo su parte o que está dejando mucho de lado o está haciendo las cosas rápido, mal y entregándolas tarde. Entonces es esta instancia donde empiezan a aparecer estos problemas. ¿Por qué? Porque hay una nota en el medio. Lamentablemente es lo que suele ocurrir en los espacios de educación, que a través de un número la gente se da cuenta cómo le está yendo. Pero de nuevo, en el cambio de discurso, cuando hablamos justamente de cuánta confianza dan como equipo, suele ser un poco menos
tomado como hay que hacer este trabajo práctico, porque lo peor que nos puede pasar es que crean que esto es un trabajo práctico y punto. El objetivo al final es que tengan un juego que les sirva para el portfolio. En este caso estamos hablando, ¿no?, de carreras de desarrollo. Lo que más sirve, vende mucho más que el título en el mundo del videojuego es tener juegos hechos para demostrar lo que puedes hacer. Cuando ustedes trabajen con estos elementos y los van a utilizar, no va a ser tanto el juego en sí, sino el proceso del aprendizaje mismo. Pero el juego es una evidencia de ese aprendizaje. No sé si después se podrán utilizar, por ejemplo, herramientas de documentación o ensayos o de reflexión o cualquier otro elemento. Otra cosa que se utiliza a veces, yo no lo uso, pero otros docentes sí, es una bitácora, donde se evidencia todas las entregas, todas las semanas, en qué se trabajó y qué se aprendió de ese trabajo en sí. Entonces también hay otra forma de seguir y entender quién está haciendo qué cosa. Entonces, ¿cómo resolvemos las suposiciones, ¿no? La de los 4 meses, que supuestamente voy a tener una barbaridad de tiempo para hacer juegos. Bueno, la verdad que la mitad del tiempo usualmente, cuando llegan al alfa, se dan cuenta que estuvieron intentando definir una idea que no cerraba, que no era divertida. Y todas las semanas voy y les digo, chicos, esta idea no es divertida, chicos, esta idea es frustrante. Y también hay un punto ahí, muchas veces decimos, ¿lo prueban con gente? Y la respuesta es que no lo prueban con gente de afuera. Y genera una fricción, porque no hay una validación de, en este caso, lo empírico, que es si es o no es divertido, que es muy abstracto y no lo puede determinar uno, porque uno ya está metido en el juego. Entonces necesitas una validación externa. Por ello también ocurre el momento de que se recorta el scope, se recortan las características, se definen o se desdefinen justamente las cosas que al principio parecían re importantes. De golpe el minijuego de pesca no es importante, porque el juego no va de pescar, el juego va de conquistar galaxias, y el minijuego de pesca era un decorado. Bien. Otra cosa, el tema de la comunicación, justamente, para garantizar que haya un flujo constante de ideas, se definen reuniones, se agrega o se trabaja mucho en la visión. Está un poquito recortado, que lo veo, pero esto dice visión general del proyecto. Si no hay una visión general, no hay una unificación de lo que se quiere y cómo se lo quiere hacer, el juego no va a avanzar, no se va a poder concluir. Entonces se incentiva que hayan reuniones. Se dice la daily, que son 15 minutos, esencialmente es una reunión de 15 minutos parados, donde deberían decir qué hicieron ayer, qué van a hacer hoy y qué problemas están teniendo. Sobre todo el énfasis en el último elemento, por si están bloqueados por algún motivo. Porque a veces uno supone que la comunicación está clara, pero si los canales no están claros, los chicos tienen mucha tendencia a hablar por Discord, por ejemplo, o por WhatsApp, ¿no? Por chats en lugar de tener reuniones, porque no quieren tener reuniones. Termina perdiéndose la información. Y después, esto lo definimos, sí, ¿dónde, cuándo? Sí, me suena, ¿qué hicimos? Y se pierde toda esta data y es un problema. Bien. Todos hacemos todo en equipo. Justamente lo que termina pasando en el alfa, nos damos cuenta de que en realidad solo trabajaron 2 y el resto no hizo nada. Entonces ahí también pasamos navaja. Más que nada para ejemplificar o a través de ello darles un llamado de atención. Porque algunos ocurrido que en algunos equipos han promocionado a algunos y los otros han ido a final o incluso han reprobado. Es una necesidad para justamente mejorar esa calidad de producción, para saber que no es que el equipo te va a llevar adelante, como ocurre en otras instancias, como ocurre en otras materias que están más orientadas a lo técnico, que por ahí tienen un trabajo en equipo, mientras que lo podés justificar, por ahí uno hizo todo el trabajo y el otro más o menos aprendió qué es lo que hacía y pasan de largo. Bien. No sé qué hora es a todo esto. 9:48. Estamos bien, perfecto. Bien, no planificamos por si cambian de parecer, de golpe se dan cuenta que entre la alfa y la beta solo queda un mes, o un mes y medio, o un mes y poquito. Entonces, de verdad hay que tener un juego terminado en 4 semanas, no hay forma, no se llega. Bueno, ahí es cuando ocurren estas situaciones que estamos mencionando, donde ellos mismos se dan cuenta qué cosas hay que recortar. Empiezan a hacer un backlog de verdad, porque antes hicieron un backlog súper abstracto, ahora empiezan a pensar concretamente cuáles son los elementos que hay que respetar, que quedan por definir y quedan por ejecutar justamente en este último periodo. Se rehace ese high level plan, se rehace cuál es el elemento que tienen que entregar en cada una de las instancias posteriores. Y se hace mucho énfasis en la planificación del sprint, en esa planificación de esas 2 semanas y las siguientes 2 semanas. En esa reestructuración se dan cuenta cuál es
como esa solución emergente o último que tienen que definir y terminan, obviamente, arribando a un mejor destino. Otra cosa que mencionamos mucho, ¿no? ¿Por qué la gente no entiende mi juego? Porque falta testing, porque falta testeo. Entonces, incentivamos muchísimo que la gente pruebe el juego. Los chicos, por defecto, no hacen esto. No salen del aula, no quieren que la gente juegue el juego. ¿Por qué? Porque es un juego incompleto, está sucio, está roto, que es lo normal, el juego está en desarrollo. Pero les da vergüenza, les da cosa. Entonces, armamos espacios, usualmente, para esto. Esto es uno de los espacios de encuentro Meetup, esto se hizo en un centro cultural. El espacio ese en realidad lo organiza otra persona, pero les extendemos la invitación a los alumnos y les decimos, tienen un juego para mostrar, lo están haciendo, tráiganlo y que la gente lo juegue y les dé su opinión. Y entiendan qué es lo que no se entiende. Y entiendan qué es lo que a la gente le interesa del juego. Esto de acá son 3 expertos, esto era un cumpleaños en realidad. Era un cumpleaños en la casa de una persona que éramos muchos de la comunidad, del desarrollo. Y justo yo tenía una clase virtual. Entonces, en lugar de tener la clase y después ir a la fiesta, dije, hay todos expertos en esta fiesta, voy a agarrar a los expertos, los voy a llevar aparte y les voy a pedir que den una devolución ahí en vivo. Entonces acá tenemos, este es David Marchand, que hace juegos narrativos, ha trabajado en una cooperativa llamada Matajuegos, juegos de carácter político. Este es Nico Casteste, una empresa de desarrollo que trabajaba con Cartoon Network en su momento. Este es Tights, también fue productor, trabajó en Globant, en varias empresas de renombre. Entonces, tenemos acceso, como somos todos una misma comunidad, a profesionales que pueden darles una devolución de interés. Incluso, por ejemplo, lo que le había pasado acá a Nico es que tuvo que dar devolución de un juego de terror, y a Nico no le gustan los juegos de terror. Pero, con su conocimiento de desarrollo, puede dar algunas sugerencias sobre cómo se siente el juego, más allá de que consuma o no el género. Sino, por ejemplo, que no se entiende cuándo cuándo tenés o no tenés batería en la linterna, por ejemplo, ¿no? Cosas que suelen ocurrir en los juegos de terror. Bien. A partir del año pasado incluso incluimos un extra que es un espacio en un bar que se llama El Destello, que es un bar histórico de desarrollo de juegos de allá de Buenos Aires, donde ahora ya es obligatorio para los alumnos presentar su juego. Entonces tenemos un espacio, creo que está en la próxima diapositiva quizás. Bueno, después si aparece de nuevo lo menciono. Es un espacio en un bar donde parte de la materia es llevar tu juego y que la gente lo juegue y presentarlo y que la gente se interese. Porque de esa forma empezamos a salir del encasillamiento de que es un trabajo práctico. Porque es lo peor que puede pasar, de nuevo, que crean que solamente es un trabajo práctico. Bueno, algunas consecuencias positivas, ¿no? La gente se empieza a motivar, empiezan a encontrar el por qué están haciendo el juego, por qué están haciendo la carrera. Incluso nos ha pasado que chicos dijeron, a partir de esta instancia de probar, me di cuenta que esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Mejoran las relaciones del equipo porque tienen un objetivo común claro, que no es a largo plazo, es hacer el juego, sino es, bueno, hay que presentar en esta fecha, de esta forma, con esta prolijidad, con este nivel. Y una vez que todos llegan, es una palmada en la espalda para todos, así circular, y es muy enérgico, y llegan a sus amigos, y llegan a su familia. Entonces se convierte como una instancia intermedia, previa a tener el juego terminado, que les ayuda, pero también los motiva. Bien. Pero el camino justamente a la beta está lleno de problemas. ¿Por qué? Porque entre el hacer una base de las 2 casitas que compran y venden, hacer 5 en un mapa con personajes, con cosas interactuables, empieza a dificultarse y a llenarse de bugs, con problemas, ¿no es cierto?, de elementos que están inconclusos, falta de pulido y falta de documentación. Entonces se empiezan a llenar huecos. Y en el llenar huecos empiezan a llenarse justamente features que por ahí no servían. Features que, como dijimos, es un minijuego de pesca. Es la habilidad de pegar saltando en un juego que nunca vas a saltar por otro motivo. Entonces, ¿por qué hay una habilidad de saltar para empezar si el juego es chato? Bueno, situaciones así que uno empieza a preguntarse que por ahí que por defecto definieron como esto debe ser así porque la idea original es así. El ejercicio también está en encontrar de qué manera modificar y aprender de esa lectura, justamente, de ese cambio. Cómo cambiar y adaptarse a las necesidades del juego mismo. Bien, y ahora justamente cuando llegan a la beta, ahora sí han tenido un juego que concluyó, que llegó, que es horrible, pero está hecho, justamente. ¿Por qué decimos es horrible? Pero justamente aceptamos que no es el MMORPG, que no es el juego gigantesco AAA. AAA en concepto de juego es como los juegos de gran inversión, ¿no?, de gran financiamiento, sino que pasamos a
un entendimiento de es lo que se pudo hacer con nuestro conocimiento actual. La próxima vez va a ser mejor, pero ahora hemos pasado por un proceso completo de principio a fin que nos permite entender, ok, esta es el cierre del juego. Y para cerrar la experiencia justamente tenemos los post-mortem. Antes también hacemos un ejercicio que es pre-mortem. Los post-mortem en videojuegos justamente es un espacio donde explicamos las motivaciones del juego, o sea, de dónde viene, cómo fue el desarrollo, qué aprendizajes tuvieron, qué complicaciones tuvieron, qué sensaciones tuvieron, etc. El pre-mortem es un ejercicio previo donde arrancamos con un plan y ejecutamos la pregunta, ¿qué pasa cuando este plan falla? Asumimos que el plan que tenemos, el highlight del plan, todo esto de las entregas, que con los features, con los cosos, va a fallar. Va a explotar una computadora, algún alumno va a ser abducido por un alien, cosas. Obviamente no hace falta ponerlo exagerado, pero son elementos así que podemos pensar como lo peor que puede pasarnos en este equipo para que el juego no salga. De esa forma planificamos, o más bien los chicos planifican, medidas de contención a supuestos que nunca van a pasar, pero por lo menos ya los han tenido en cuenta. Entonces el día de mañana explota la computadora de uno, ya saben que alguien tiene una computadora extra o va a venir a trabajar a la facultad y no se encuentran paralizados contra este percance que les surgió de golpe. Porque muchas de esas cosas son predecibles. De hecho, uno que siempre contamos, que es terrible, había un equipo, que eran poquitos, eran 4, les hicimos hacer el premortem y en el premortem surgió que uno estaba pensando dejar la carrera para irse a tener una carrera de esports, de deportista electrónico. Y la gente y los alumnos me dijeron, pero ¿por qué no dijiste nada? Estamos ya metidos en el cuatrimestre, estamos haciendo el desarrollo del juego. Y dice, sí, bueno, no se me ocurrió decirlo, pero por ahí no pasaba. Y terminó pasando. Entonces, al final el chico se fue, pero como ellos más o menos ya sabían que estaba la posibilidad de que eso podía ocurrir, estaban preparados. Bien. Sí. Quedan 5 minutos para que... Listo. Sí, todo lo que es... Sí, no te quiero comer. No, lo terminamos, pero todo lo que después preguntas, eso lo hacemos afuera, llegado el caso. Otra cosa que incentivamos mucho es el trabajo de elementos externos al juego. Por ejemplo, biblias de arte de gran calidad. Este juego está muy bien desarrollado. Llevarlo a eventos, empezar a trabajar lo que es prensa y comunicación y trabajar el juego con visión de negocio, o sea, trabajarlo con elementos que van más allá de lo que está en pantalla. Acá, por ejemplo, han impreso en 3D unas figuras de un juego de terror que parodia a una persona de Argentina. Acá otro que hizo una tarjetita que en lugar de ser una tarjeta normal del juego con el QR simula ser un paquete de carne porque el juego es de un supermercado. Vos vas al supermercado y tenés que recolectar un par de instrumentos, de elementos. Acá soy yo con un casco que hicieron los chicos del juego porque el juego estaba hecho con cinemáticas, con grabaciones actuadas. ¿Por qué? Porque el chico venía del cine. Entonces, en lugar de hacer animaciones que por ahí no le salían tan bien, hizo como un pequeño cortometraje para contar la historia del juego en el medio, con elementos reales. Entonces, lecciones que aprenden los chicos en este proceso. Hacer un juego más corto, justamente para poder llegar, manejar mejor los tiempos y los recursos. Elegir proyectos que los motiven en lugar de seguir una corriente abierta. Y el entorno, justamente sandbox, o entorno lo que llamamos como abierto, que se termina generando, donde los chicos tienen la completa libertad de chocarla, completa libertad de equivocarse y aprender de eso justamente. Y efectivamente al final reconocer el camino porque hicieron un juego. Es feo, es chiquito, no es lo que ellos habían esperado. De nuevo, feo, horrible en el contexto de lo que uno asume que debe ser un juego cuando tiene esa edad en esa instancia. Después obviamente entendemos que esto es muy mutante. Pero efectivamente, a pesar de todo eso, hicieron un juego, lo ejecutaron. Algunos casos de éxito que tuvimos, los que tienen este loguito, es que están en una plataforma de distribución masiva, se pueden comprar. Tenemos juegos y son muy prolijos y muy variados. Tenemos un juego que habla de las invasiones inglesas en Argentina, que imita un poco a lo que es el Vampire Survivor, es un género que está muy de moda últimamente. Este es un juegazo, es un juego que se trata de exorcizar objetos malditos siguiendo como recetas y tiene como secuencias medio de novela visual, o sea, mucha narrativa. Este es medio de acción y rompecabezas, que tiene que, por un lado, pelear contra estos bichitos y por otro lado, armar un rompecabezas en simultáneo. Este es un juego tipo Tamagotchi de terror, Tamagotchi como mascota virtual. Este es el otro juego de terror que justamente el que estaba viendo Nico Castés, que es un juego de estética tipo Play 1, muy tradicional, donde representan los 7 círculos del infierno de Dante, es sobre un limbo de una persona que es un conserje de un edificio que baja como para abajo, en un edificio
Infernal. Y este que es un juego de parrilla, que el objetivo no es cocinar bien, no es un simulador de parrilla, sino que es pasar un duelo. O sea, mientras estás cocinando, como tu primer asado, una cosa por el estilo, estás pasando el duelo de tu padre, que ya no está. Entonces es una reunión familiar hablando de la gente que ya no está. Es un juego súper sentimental y súper particularmente nacional. Otros que también han estado en situaciones, esto es un equipo que se armó en estos grupos, acá está, que terminó justamente en espacios de eventos formales de videojuegos. Acá un evento que armamos con un panel justamente de desarrolladores hablando sobre la impronta nacional. Y ya termino. Eventos variados donde han presentado proyectos, donde terminan mostrándose y, como dijimos, terminan motivándose y encontrándole el sentido. Y la última diapo la corté, así que ahí terminó a las apuradas, pero creo que estamos bien. Bien. Seguimos afuera, ¿sí? Los que quieran hablar, lo que sea las preguntas, porque creo que ya están por entrar los otros, así no los retenemos más. Bien, gracias, de paso. Gracias. Muchísimas gracias. Pero bueno, los quebró. Sí, sí, los mató, pero bueno, ya venían complicados igual de hace dos. La Saturn también estuvo compleja. Y hoy en día son un par gigantes, entonces bueno, Sí. unas por otras. Claro. De los mejores juegos. Y además están mejorando. Bueno, Sonic en los últimos años he escuchado que han mejorado bastante. Sí, hasta la película fue buena y ya. Sí, y eso es un decir importante, ¿no? La película está muy bien. Una pregunta, Gonzalo, Sí. pero en tu experiencia, es que yo fui project manager hasta hace poquito en una empresa de videojuegos que se llama Timba, de acá local. Ok. Y uno de los problemas más putas que tuve fue estimar. Entonces, cuando hacíamos la épica para estimar los tiempos, sobre todo con los ingenieros, con los artistas no tanto, porque no sé por qué los artistas tienen más contexto de cuánto tiempo les toma hacer algo, pero los programadores no. En realidad es hasta fácil de intentar adivinar por qué. Porque el artista tiene como una búsqueda quizás más lineal en cuanto a lo expresivo. Sobre todo, muchas gracias a vos. Gracias por venir. Incluso más lineal en cuanto a la resolución. Aunque sea creativo, aunque sea algo abstracto, como que se sabe más o menos cuánto tiempo le toma llegar a aquello que le gusta. O cuánto puede llegar a resolver. Como que, bueno, voy a dedicarle tanto tiempo a hacer bocetos, tanto tiempo a hacer el liner, porque ya sé cuánto me toman las cosas anteriores. La programación, al ser un problema abierto, no es tan fácil de determinar cuánto cuesta. Entendería. Sobre todo con la falta de experiencia. Por ahí, con el tiempo, como con el seniority, que es una cosa que suele faltar en Latinoamérica, uno empieza a entender mejor cuánto le toma hacer cada cosa, pero cada problema es diferente. Ajá. Entonces también es eso. Sí, porque ahí nos pasó precisamente. Era un juego el último proyecto fue un juego de dominó. Ok. Y entonces lo que el cliente quería era un dominó con 4 modos distintos de juego, que ni siquiera sabía que había varios modos distintos. Sí. ¿Cierto? Y uno piensa, es algo muy sencillo, o sea, realmente es algo que no es complejo, pero a la hora de hacer las mecánicas, por ejemplo, en un modo que se llama francés, había unas mecánicas especiales con el graveyard, que era donde vos sacabas las fichas. Eso tomó un infierno de tiempo y yo decía, entonces yo llegaba todas las mañanas, bueno, ¿qué? No, es que todavía estamos en esa mecánica. No me dice que eran 8 horas, llevamos 16. Claro. ¿Qué está pasando? Y el proceso era para 4 meses y llevaba 8 meses y nada y ya empezó a dar pérdidas. Entonces lo generó pues unos problemas así. Entonces siempre con personas en la industria he dicho, ¿cómo haces para reducir el problema de la estimación? O sea, Bueno, viste que todo lo que es relacionado al hacer y en el desarrollo, en la ejecución, tiene que ver con reducir la incertidumbre, ¿no? ¿Cómo se reduce la incertidumbre? Con una buena conceptualización, con una buena preproducción. No sé cómo habrán trabajado ustedes, pero mucha gente a veces, cuando sobre todo son tiempos tan cortos de desarrollo, es bueno, hay que hacer esto. No hay una persona dedicada a documentar, conceptualizar, trabajar, estimar previamente cómo hacer el desarrollo y después lanzarlo, sino que es bueno, hay que hacerlo ya, sí, ahora. Normalmente la preproducción es muy corta. ¿Sí? Por eso, con preproducciones más largas eso se reduce, en teoría, pero tenés que tener más tiempo o más personas dedicadas. No sé, de nuevo, también muchos estudios no tienen a todos los roles identificados, ubicados en todos los espacios. ¿Cuántos eran en el equipo? Éramos 2 programadores, el project manager que era yo, un game designer, 2 QA y un UI artist y un 2D. Ok. Quizás ahí lo que faltó es como un ejercicio, o ya sea un
prototipado o un ejercicio, ¿vieron la estimación de... O sea, vos fuiste directamente de la estimación por horas. Sí. Claro. Viste que hay un ejercicio previo que es el del póker, el póker de la escala Fibonacci. ¿Se No, escuchó? no. Se No, llama no, el no. póker de puntos, el de las user stories. O las... Sí. Con eso, o sea, cuando haces una estimación abstracta de cuánto va a costar las cosas. Entonces, en lugar de decir cuesta 8 horas y claramente no va a costar 8 horas porque no tengo idea cuánto va a costar, asumís un costo abstracto de cuánto pensás que es la dificultad de esto, de cuál es la dificultad. Si es mayor que otra cosa que ya hiciste, si es menor, si va a tomar más tiempo o si tomas más recursos o qué es eso. Entonces empezás a acercarte a eso sin necesidad de hacer como un desarrollo completo de todas las horas, de todas las cosas, que después termina siendo tan preciso que se termina equivocando inevitablemente y haces un seguimiento más Porque, acorde. por ejemplo, cogíamos al programador. Entonces yo le decía, bueno, ¿cuánto te toma hacer la mecánica de poder mover las fichas en la mano? Claro. Pues, a eso me toma 3 horas. Le digo, perfecto, súmele un 30% más. Listo, eso me da 4 horas. Claro. Listo. Y entonces yo le sumaba un 50% más. Claro. Sí, entonces toma 6 horas. Sí. Y llegamos al otro día, pero llevan 8 horas y no has podido. Sí. Sí, no, está bien eso de aumentar el volumen, lógico, pero hay un factor de error humano y de práctica. También hay que ver, no sé, de nuevo, el seniority, por ahí eran Sí, muy juniors. No eran, o sea, tampoco eran junior, pero sí. Y era un juego que aparentaba ser muy sencillo, pero dominó. Sí. Pero cuando se le mezclaron las otras mecánicas se volvió difícil, porque con otros juegos pues no tuvimos ese problema. Pero pues siempre al final, al hacer el postmortem, ¿qué fue lo malo? Claro. La estimación no estuvo adecuada. No hicimos una estimación ¿Y adecuada. están todos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces es, o sea, ¿cómo repartimos la culpa? O sea, la asumimos todos como equipo, obviamente, pero ¿en dónde está el punto que nos generó problemas? Y casi siempre era llevado a la estimación de los desarrolladores. Claro. ¿Sí? Y entonces, como yo no era desarrollador, ¿sí? Entonces para mí era un problema identificar eso, porque alguien me decía, no, es que ese es el problema, porque si vos fueras un desarrollador senior, por ejemplo, vos sí sabes cuánto toma eso. Claro. Entonces yo digo, entonces los PM deberían ser también desarrolladores. No deberían necesariamente, porque también justamente si no se rompe un poco la interdisciplinariedad, porque estás teniendo que estar en todos lados. Sí ocurre cuando estás en empresas chiquitas que van cambiándose el sombrero, ¿no? Como que van ajustándose en base a eso. Que también está bien, pero lo que correspondería quizás es tener instancias de formación entre proyectos, quizás como una jam, por ejemplo, una game jam, decís, bueno, tenés 2 días para hacer un juego. Y a través de eso la gente empieza a incorporar razonamientos de reducción de scope o de justamente estimación adecuada. Si sabés que tenés solo 48 horas para hacer algo, que en realidad son menos de 24 horas porque tenés que dormir, tenés que vivir en el medio, ¿cómo realmente cuestan hacer las cosas? Porque también hay otro tema, es hacer las cosas bien, porque en la jam uno lo hace desprolijo para llegar. En el proyecto tiene que estar prolijo con una arquitectura adecuada, respondiendo para que no hayan salidas, o entonces hay dinero en el medio, ¿no? Como que no haya un tema que pueda haber un hack que arruine la línea del juego, lo que sea. Entonces es cuestión de practicarlo en instancias más pequeñas quizás. Incluso la pregunta de qué aplicación utilizabas fue porque eso también lo utilizamos en el momento que utilizamos Trello. Sí. Entonces fue como, si es esta la aplicación, de pronto una mejor, de pronto una que haga más seguimiento de horas o no, le ponemos un add-on al Trello o qué herramientas utilizamos. Entonces sí se volvió así. Entonces nosotros trabajamos con base en Discord, teníamos toda la empresa montada en Discord. Y entonces habían canales por proyecto y toda la cosa para que quedara ahí la evidencia de las comunicaciones. Y en Trello las tarjetas y con el responsable, los tiempos, las cosas, si está en proceso, bueno, Sí, pero realmente, o sea, la herramienta de management es lo de menos en ese punto. Pero es una herramienta. Como a preguntar, ¿será de pronto que Claro. no estamos utilizando la herramienta adecuada? Entonces, por ejemplo, con las dailies dijimos, no, cambiemos de daily a weekly porque estamos consumiendo mucho tiempo en las dailies. Eso, entonces no, a weeklies, para que no consuma tanto tiempo. Todo eso se miró dentro del proyecto y a la final fue pues el tema de que la estimación no fue correcta. Claro. Y como la estimación se hace al principio para saber cuánto le vamos a cobrar al cliente también, entonces fue... Claro. Y nos disparamos en la cara. ¿Verdad? Claro. Pero bueno, esa fue la cosa. Gonzalo, Un gusto. un gusto, hermano, que estés muy bien. Que estés bien.
Gracias.